¿En qué se basa esta práctica? Vamos a estar creando una función lambda en Python con permisos para leer un fichero en S3 y el código que vamos a utilizar va a ser el siguiente. Hola, ¿qué tal, estimados autodidactas? Bienvenidos a un vídeo más, en esta ocasión sobre soporte IT, tecnología cloud, específicamente Amazon Web Server. Vamos a estar hablando, como aparece acá, sobre P7, Amazon Web Server, S3, IAM y Lambda. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y compartir el video, que es lo que más me ayuda. Como vemos acá en pantalla, sabemos que Lambda es el servicio de Amazon Web Server que permite ejecutar código sin necesidad de aprovisionar ni administrar servidores. Del mismo modo, sabemos que Amazon S3 es un servicio de almacenamiento de objetos en Amazon Web Service que ofrece escalabilidad del sistema y nos permite proteger nuestros datos de cualquiera de los inconvenientes que pueden pasar en el sitio. O sea, los almacenamos y los protegemos de muy buena manera. Además, podemos compartirlos a nivel web y podemos tener ahí información asociada a nuestros dispositivos móviles o recolectada por IoT o distintos equipos de Big Data. Existen distintos tipos de almacenamiento, pero eso no compete para este video, que es un video práctico. Por último, para completar la base teórica, tenemos que el IAM es el servicio de administración de identidad y acceso, o sea, el Identity and Access Management, que nos permite controlar quién entra y qué servicios usan qué secciones de nuestro Amazon Web Server. Es muy utilizado para darle permisología a las funciones lambda, a los dispositivos S2 y a los usuarios. ¿En qué se basa esta práctica? Vamos a estar creando una función lambda en Python con permisos para leer un fichero en S3, mostrarlos en la consola y de esa manera el fichero que vamos a utilizar es el que aparece justo ahora en pantalla. Y el código que vamos a utilizar va a ser el siguiente. Simplemente un juego de importaciones, la utilización del botón de S3, el manejador de la función en Python y algunas herramientas de un bucket que vamos a estar creando, entre otras cosas. Vamos a verlo de una vez para ir avanzando en el tema. Primero que nada, iniciamos sesión en nuestro Amazon Web Server. Posteriormente a eso, tenemos que hacer una de las siguientes tres cosas, que es o crear el código en Lambda, o crear el bucket en S3, o crear los permisos en el IAM. Yo voy a empezar por el bucket en S3. Voy a crear un bucket nuevo. Selecciono el bucket normal, le coloco un nombre, le voy a colocar el nombre IBC Test Lambda piso S3 piso IAM. Lo voy a dejar todo lo demás por defecto porque los accesos que vamos a estar utilizando dentro de este bucket son solamente internos. Creo el bucket. Me dice que no puedo utilizar el dash o el underscore. Entonces vamos a colocar guiones. Ok, teniendo el bucket creado, ahora lo siguiente es cargar un archivo JSON que vamos a llamar contactos, que fue el que mostramos hace poco. Vamos a la sección de upload. En la sección de upload le vamos a dar agregar archivo. Aquí tengo el archivo contactos.json y le damos subir archivo. No le estamos creando ninguna permisología especial porque, como ya indiqué, esto es únicamente dentro de Amazon Web Server. Ya tenemos entonces un bucket en S3 con el nombre que hemos designado y ahora vamos a la siguiente sección, que sería crear los permisos para que la función lambda, cuando la creemos, tenga acceso a Amazon Web Server. Los podemos crear directamente en IAM o lo podemos crear durante la creación de la función lambda. Por cuestión de ahorrar tiempo, voy a ir directamente en la creación de la función lambda. Vamos a lambda, creamos una función, le podemos colocar cualquier nombre, en este caso le voy a colocar función TSS3. Creo que me va a rechazar los mayúsculas y minúsculas, vamos a hacer una prueba. Esto es en Python. Siempre me gusta trabajar en Python 3.9 porque es más estable. Y permisos. Cambiar los permisos por defecto.
No hemos creado la política, por tanto vamos a crear un nuevo rol de Amazon Web Server. Crear un nuevo rol para Amazon Web Server Policy Template, que le vamos a poner lambda S3 full. ¿Qué política vamos a utilizar? S3. En teoría, para el ejemplo que vamos a utilizar, debería ser más que suficiente usar un read-only permission. Pero más allá de eso, nosotros deberíamos acostumbrarnos a crear nuestro IAM con los permisos específicos. Para efectos de esta práctica voy a utilizar estos dos. Uno me debería permitir editar y el otro me debería permitir leer. Creamos nuestra función. Se ha creado la función correctamente, tiene los permisos para poder leer y ahora lo que vamos a hacer es editar nuestra función. Como vemos acá en nuestra función tenemos el código y el código es este que está acá y eso lo vamos a sustituir por el código que hemos mostrado anteriormente. Colocamos nuestro código y ahora revisamos qué es este código. El import JSON para poder utilizar archivos JSON. El import Boto3 para poder utilizar las funciones Boto3 que nos permiten acceso a lo que es Amazon Web Server. Declaramos aquí una variable S3 igual a Boto3 client de S3, o sea, un cliente de las funciones de S3 va acá en S3. Después definimos el manejador de la función lambda que siempre lleva un evento y un contexto. Colocamos acá un bucket. Nombre, esto es una variable bucket que va a ser el nombre del bucket que hemos utilizado al crear. Exactamente igual con los guiones, porque recuerden que los underscore no fueron aceptados. Colocamos el fichero. En este caso, el fichero se llama contactos.json. Vamos a verificar si eso es cierto. Entramos a S3, entramos a nuestro bucket y en el bucket vemos contactos.json. Continuamos acá, sí, contactos.json está correcto. Tenemos aquí ahora una variable respuesta que va a ser de S3 un getObject a S3, donde nos va a tomar los buckets como parte de lo que son las variables buckets y como el key o la línea de identificación, el fichero. Posteriormente a eso tenemos acá la variable contenido, que simplemente es una extracción de la información que obtenemos de la solicitud de los objetos del S3, donde le estamos diciendo que lo que viene en el cuerpo, en el body, va a ir a lo que es la variable contenido. Posteriormente a eso hacemos un datos, donde es un JSON load, quiere decir cargar en formato JSON. ¿Qué cosa? Lo que hay en contenido, pero al leerlo, o sea, vamos a leer el contenido de lo que vino en este body y lo vamos a cargar como un JSON en la variable datos. Datos va a tener o va a buscar dentro de ella algún fichero que se llame contactos. Y contactos va a ser guardado en una variable llamado contactos. Entonces, hasta aquí este señor datos contactos está tomando la información que hay dentro del fichero contactos. Posteriormente a eso, en contactos, nosotros vamos a hacer para todo lo que hay en contacto dentro de contactos, o sea, para cada elemento, esto es un for de cada uno de los elementos que hay dentro de contactos. Entonces, a ese for nosotros le vamos a aplicar un print para mostrar en consola ID, está en mayúsculas porque quiero que salga en mayúscula. Esto es un texto. Posteriormente, concatenamos cadena de caracteres, convertimos en un carácter y decimos contactos ID. Esto es una variable numérica. Como vimos anteriormente, esto era un número, por tanto tengo que convertirlo en un string para evitar algún tipo de inconveniente. Posteriormente a eso, usamos acá un print para decir nombre. ¿Nombre de quién? Del contacto. Y vamos a buscar dentro de contactos el nombre para cada uno de los elementos que hay dentro de contacto. Y posteriormente vamos a imprimir un separador para no confundirnos con cada una de las informaciones. Hecho eso, hacemos un deploy. Podríamos hacer un save y después un deploy. Da igual. Y pasamos ahora a las pruebas. Para hacer una prueba, él nos va a indicar que necesitamos crear un evento. Yo le voy a colocar acá evento 1, privado, y lo demás no me importa porque yo no estoy pasando ninguna variable o parámetro a este evento. Por tanto, da igual cómo lo corra.
le damos Save y posteriormente a eso intentamos hacer una prueba. Podemos ver acá que la prueba ha fallado. ¿Por qué? Porque hay un error en la línea 17. Vamos a buscar en nuestra función qué es la línea 17. El error realmente no está en la línea 17, el error está acá. Vean que ha faltado el paréntesis. Cerramos estos dos, le damos test nuevamente, hacemos deploy, posteriormente hacemos un test. Ok, hace test 1. Y la respuesta es parámetro de validación perdido. La palabra key no concuerda. Cambiamos la K minúscula por la K mayúscula. Hacemos deploy y corremos nuestra prueba. Ok, tenemos otro error. Nos indica la propiedad debería estar encapsulada en comillas dobles. Me voy a tomar un minuto para explicar este error. Vean acá. Resulta que si nosotros tenemos en un JSON, en Python, donde tenemos específicamente el error que nos está pasando, saben que la primera parte es donde explica un error similar al que tenemos. Posteriormente, la primera respuesta es la que nos interesa cuando buscamos información en Stack Overflow. Obviamente hay que leer arriba para saber si tiene relación con lo nuestro, pero acá ellos nos establecen muy claro que esto, vean la diferencia, nosotros acá tienen un entre comillas dobles y todo lo demás en comillas simples. Eso no es un JSON. O tienes todo con comillas dobles o tienes todo con comillas simples. Vamos a nosotros probar con comillas simples únicamente. Yo he hecho la adaptación acá. En efecto, el código que habíamos pasado anteriormente tenía acá comillas dobles. Yo he guardado esto, lo he subido nuevamente al bucket, contactos JSON, y vamos a correr nuevamente nuestra función lambda. Vamos a verificar si con comillas simples funciona. Hacemos el test y nos sigue dando el mismo inconveniente. ¿Por qué? Porque él sigue esperando que sean comillas dobles. Entonces, desde ese mismo punto de vista, voy a hacer un reemplazo de toda esa información. Y es que esto es importante porque Amazon Web Server nos está diciendo que las funciones JSON esperan funcionar con comillas dobles. Hecho eso, vamos a volver a hacer la actualización de nuestro archivo. Vean que solamente tengo un solo elemento en el bucket, porque estoy subiendo el mismo archivo y al ser idéntico, él lo sobrescribe. A menos que tuviésemos la función de versión, de hacer un versioning. Ahí se ha actualizado correctamente. Y corremos nuevamente nuestra función. Y ahora sí nos dice, mira, la función se ha corrido con el evento 1, que fue el evento que no nos interesaba. No ha habido respuesta. ¿Por qué? Porque no tenemos un return dentro de nuestra función. El log de la función fue el siguiente. Empezó la función y después mostró ID1, nombre Joan, separador, ID2, Diana, María, Valeria. Y finalizó sin enviar respuesta. Entonces aquí tenemos nuestra función funcionando y hemos visto los distintos errores que nos pueden ocasionar el no tener un JSON correctamente, el no tener la función con las características correctas, sobre todo el key, que tiene que ir con K mayúscula, entre otros inconvenientes que pueden estar ocurriendo. Entonces, este era el objetivo de la práctica. Ya lo que nos queda es borrar y limpiar, que no lo voy a hacer porque ya ustedes saben cómo hacerlo. Si les queda alguna duda, recuerda decírmelo en los comentarios, proponer temas, ser activos en la comunidad, decirles qué es lo que quieren hacer. Y recuerda el objetivo, aprende, mejora y comparte. Chao.